Hola, bienvenidos a este video en donde hablaremos sobre la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Esta es una de las pruebas no paramétricas que podemos utilizar para realizar comparaciones pareadas. Introduciré esta prueba en base a un ejemplo. Un nuevo pesticida contra orugas se prueba en 6 plantas. Se cuenta el número de orugas en cada planta antes del comienzo del estudio, es decir, antes de aplicar el nuevo pesticida. Al final del estudio se cuenta nuevamente el número de orugas en cada planta, es decir, luego de aplicar el pesticida, volvemos a contar el número de orugas. Los resultados se muestran a continuación. Entonces aquí vemos la estructura de comparación pareada para cada planta. Tenemos una observación, el conteo del número de orugas antes de aplicar el pesticida y tenemos el conteo del número de orugas luego de aplicar el pesticida. Los investigadores de este proyecto desean conocer si el nuevo pesticida es efectivo en reducir el número de orugas. Esta es nuestra pregunta de investigación. Queremos ver si en el después hay una reducción en el número de orugas luego de aplicar el pesticida. La prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Para esta prueba, vamos a la hipótesis nula, vamos a mirar la hipótesis nula que formularemos, que es esencialmente la hipótesis nula tradicional que se formula en una prueba no paramétrica para comparaciones pareadas. Entonces, la hipótesis nula aquí nos dice que la distribución del número de orugas antes de aplicar el pesticida en la planta I es igual a la distribución del número de orugas en el después para la planta I. Y esta igualdad se cumple para cualquier I. 1 hasta n. Entonces tenemos en total n sujetos en el estudio. En el ejemplo de las orugas tenemos n igual 6 plantas. Una consecuencia de esta hipótesis nula es que la variable aleatoria de la diferencia, es decir, aquí la definimos como la variable y igual a x antes o x1 menos x2 o x después. La variable aleatoria de la diferencia, una consecuencia de esta hipótesis nula es que esta variable aleatoria de la diferencia es simétrica alrededor de cero. En otras palabras, la distribución de las diferencias positivas es igual a la distribución de las diferencias negativas. Entonces, esto nos permite ver el problema de comparaciones pareadas en términos de dos grupos. Por un lado tenemos las diferencias positivas y por otro lado tenemos las diferencias negativas. Y la hipótesis nula tradicional, ¿no?, para las pruebas no paramétricas, implica que la distribución de las diferencias positivas es igual a la distribución de las diferencias negativas. Entonces vamos a introducir notación para mirar a estas dos partes, las diferencias positivas y las diferencias negativas. Denote como y más a las observaciones de las diferencias positivas. Entonces tenemos y igual 1 hasta n más. Tenemos n más diferencias positivas. Y denote como y menos a los valores absolutos de las observaciones de diferencias negativas, donde i toma valores de 1 hasta n menos, es decir, tenemos n menos diferencias negativas. Entonces, la suma de n más n menos nos tiene que dar n, el número total de sujetos en el estudio.